¿Cuántos nos quedan? Porque, o sea, creo que terminamos hasta las 9 o 8. Son 11. Hicimos aquí la Pero 8. quedamos en la 9 o en la 8. Ahora No, vamos a la 9. Ahora, jóvenes, vamos a la pregunta número 9 de efectos del estrés y funcionamiento del cuerpo. Nos quedan 9, 10, 11, 3 respuestas. Y lo que vamos a revisar así rápidamente las guías anteriores, porque si bien hay varios que la han entregado, pero para que puedan subir lo que quieran, la nota. Porque si bien no tengo nota mala, es decir, bajo 4, pero algunos pueden subirla. Pues. Entonces, chiquillos, aprovechen esas oportunidades para que tengan la respuesta buena. Pues. ¿Ya? Vamos con la 9. Ahora, esto no sé si lo habíamos hecho ayer. ¿Cuál de las siguientes soluciones serviría para disminuir el estrés en la sociedad moderna? Me pueden elegir una o más. La primera dice tener momentos de esparcimiento como la práctica de deporte y actividades recreativas a fin de no someter al cuerpo a una situación continua del estrés. Yo pienso que la A. Ya, esa, muy bien. ¿Y alguien podría impedir al cuerpo estresarse inhibiendo la función de relación al enfrentarse a una situación de peligro? ¿O aprender a valorar el estrés como una respuesta favorable del organismo? Yo creo que igual la 3, o sea, la primera, porque la primera igual tiene varias cosas, poder distraer la mente y todo eso. Claro, porque si bien alguno de ustedes me dijo ayer que el deporte no iba con ustedes, pero recreativo sí. Recreativo, a todos nos gusta recrearnos de pronto. Salir, hacer el mismo, jugar a la pelota, no sé, de juntarnos con alguien. A todos nos gusta recrearnos y pasar un rato agradable, ver una película, y todos tenemos que tener tiempo. Alguien, mira, podría poner esta 3, también es como, tendría sentido quien lo valore y quien sepa actuar. Nosotros como chilenos ya sabemos que Chile es un país sísmico, po, y sabemos cómo actuar, po. No salimos arrancando con el primer movimiento, ¿o sí? ¿Salen ustedes al tiro arrancando? No. ¿No? Claro. Hay algunos que tienen controlado eso, ¿se fijan? Han sabido, ¿no es cierto?, lo valoran entre, si bien ponen un poquito de atención, pero saben que si se mueve no tan fuerte, no se va a caer las cosas. Pero cuando ya se empiezan a caer, uno ya atina y sale. Ya, acá, estas 10 parece, estas dos últimas no las habíamos hecho. Esta también el significado de la palabra función que más se adecua al texto. Recuerden que las palabras tienen diferentes acepciones y vamos a ver cómo función tiene 5 acepciones y dependiendo del contexto, el significado que tenga. Esta es una pregunta típica, típica, que sale en la PDT o en la PSU, ¿no es cierto? Como quisieran llamarlo, pruebas Sims. ¿Cuál dirían que ustedes en el texto? ¿Cómo se ocupó función? Letra A, acto solemne, especialmente el religioso. O letra B, representación de una letra, de una obra teatral o proyección de una película. O letra C, tarea que corresponde realizar a una institución o entidad, a sus órganos o personas. O letra D, capacidad de actuar propia de los seres vivos y de sus órganos y de las máquinas o instrumentos. O letra E, cada uno de los usos del lenguaje para representar la realidad, expresar los sentimientos del hablante, incitar la actuación del oyente o referirse metalingüísticamente a sí mismo. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? La C. Tarea que corresponde a realizar a una institución o entidad o a sus órganos o personas. Eso significa, por ejemplo, que el director tiene la función de dirigir el colegio. El UTP tiene la función de ver toda la parte pedagógica del colegio. No, porque ahí salía como las funciones del estrés o claro. cosas así. ¿Cuál sería entonces? Esa la C. La C. Ahí yo estoy diciendo eso. Po. Tarea que corresponde realizar a una institución entidad. Eso significa, yo estoy dando un ejemplo. Por ejemplo, yo digo, la función que tiene el UTP es revisar todos los elementos pedagógicos que corresponden a la tarea
educativa del liceo. En ese sentido estábamos usando la palabra función acá en el texto. No. ¿Con cuál será? La D. Mucho más cercana a la D, porque miren, capacidad de actuar propia de los seres vivos y sus órganos. Recién estábamos hablando, ¿habló el texto de seres vivos? Sí, que crecen de desarrollo y los órganos, los sistemas, hablamos de esto y de las máquinas, que también se ocupa para eso. ¿Se fijan? Tienen que pensar bien, saber de qué se está hablando en el texto, saber de qué se está hablando, cuál es el tema, cuáles son los subtemas, cuál es la relación. Porque, por ejemplo, no, podríamos, sí, las más comunes, porque religioso no hablábamos nada de religión, pues entonces se la descartábamos de inmediato. Una obra, una función de una obra teatral, menos, ¿no es cierto? Para nada. Para nada. Tarea que corresponde realizar a una institución. Ahí nos podíamos confundir, pero esto se ocupa la tarea que tiene una institución o entidad. Y aquí hablaban de una institución, porque institución es un colegio, es un gobierno, es un ministerio, es el registro civil, la municipalidad. Y aquí no estábamos hablando de una institución, sino que estábamos hablando de los seres vivos y sus órganos, eso sí, y tampoco las funciones del lenguaje, porque no estábamos viendo, la última era las funciones del lenguaje, la función expresiva, la conativa, la apelativa, de eso no, pues en este caso no estábamos hablando de aquello. Entonces la alternativa es, ¿qué letra? Para que no nos equivoquemos. T. La D. Ya, bien. Y la última pregunta, ¿cómo opera en el cerebro la función de relación? Explica, ¿dónde nos hablan de la función de relación? ¿Qué pasa en el cerebro? ¿En qué parte lo dice? ¿En qué parte lo dirá? Ahí donde dice si las funciones cerebrales se alteran o no. Sí, sí, está bien. Sí, está bien. Pero mira, si tuvieran que elegir uno de los 3 subtítulos, ahí inmediatamente ¿dónde se irían? Para que explica lo que El pasa en cerebro y las emociones. Exactamente. Ahí. En esos párrafos que son 1, 2, 3, 4, en esos 4 párrafos te explican cómo funciona el cerebro, incluso la inhibición del cerebro, los denominados neurotransmisores, cuando las funciones cerebrales se alteran. En todos los párrafos te explican cómo funciona el cerebro en el momento de producirse el estrés, cuando se alteran algunas de esas funciones. Entonces ustedes me pueden poner el subtítulo, ¿no es cierto?, en el subtema del que se está hablando, o me pueden nombrar, poner los números de los párrafos y poner el número, no, porque aquí dice, no, porque aquí dice cómo opera en el cerebro. Entonces, ¿dónde está? Es ahí. ¿Y cómo opera en el cerebro? Usted tiene que explicar de las funciones. Respuesta a estímulo, y aquí más abajito lo dice, ¿no es cierto? Hay toda una introducción, y así pues, mire, cada emoción, ahí lo está explicando, viene determinada por la segregación e inhibición en el cerebro de una sustancia denominada neurotransmisores. Esta sustancia está presente en el cerebro en unas concentraciones de equilibrio que permiten el funcionamiento normal. Estas concentraciones, al igual que ocurre con las hormonas, pueden variar por razones diversas, provocando desequilibrio y alterando las funciones cerebrales. En este párrafo, si quiere lo copia completo, lo copia en parte y le pone punto suspensivo, ¿no es cierto?, para decir cómo funciona el cerebro, en este caso de las emociones y el estrés. Que ahí habla de la relación, porque ahí está, las emociones están en la función de relación, ¿no es cierto? Ahí están todas nuestras emociones, todo nuestro sistema nervioso, endocrino, ahí está, en nuestra mente. ¿Alguna duda con alguna de las 11 preguntas, chiquillos y chiquillas? ¿Alguna duda? De la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Ninguna, profe. ¿Ninguna? Ya. Entonces, miren.
como, uy, qué poquitito. Yo voy a pasar la lista, chiquillos, se fueron todos. Bueno, pero para los que están aquí, a ver, el Daniel puede arreglar, a ver, el Daniel, ¿por qué era? La primera puedes arreglar, Daniel, ¿no es? Entonces puede arreglar. Vamos a ver, para que todos la hagan. Miren, es que aquí la verdad para que se fijen en estas cosas. A ver. ¿Se acuerdan que en este grupo de notas, o en este grupo de guías que hicimos, estábamos revisando la última habilidad, que era reflexionar sobre el contenido? Y en esta habilidad vimos dos estrategias, que eran evaluar críticamente el contenido del texto, evaluar críticamente, que es esta que vamos a ver otra, y la otra que después es juzgar el contenido del texto. En esta, que evaluar el contenido del texto, hay que ser, insisto, como lo dije al principio, que son la mayoría de los que están acá, específico con nuestras respuestas, porque si lo digo muy general, puede referirse a cualquier cosa. Y yo no sé si me se está refiriendo a lo que, en el caso que yo les tengo que evaluar, u otra persona que le evalúe, no saben si se están refiriendo a lo correcto, ¿ya? A lo correcto cuando usan términos o sustantivos que son demasiado amplios, ¿ya? Mira, el primer texto hablaba del trabajo infantil, que nos hacía referencia a lo que pasaba en el mundo, de los niños que trabajaban de 5 a 17 años, que hay niños que trabajan en ese rango de edad, después en América Latina y también aquí en Chile, que nosotros podríamos creer que no, pero aquí también en Chile hay un grupo importante, que son estos 196.000 niños, y 107.000 dicen que lo hacen en manera no adecuada. Y también aquí da una opinión el mismo emisor de este texto, y dice que son niños y adolescentes que se ven seriamente limitados en el ejercicio de sus derechos a la educación, recreación, salud física y mental. Tampoco crecen en un ambiente de cariño ni de protección, lo que limita sus oportunidades de progreso y desarrollo. Y acá se habla que en Chile nosotros tenemos al menos la ley, lo que nos regula, que dice que al menos los adolescentes a partir de los 15 años sí pueden trabajar, pero si están con la autorización de sus padres o la persona que tiene su tutoría. Ellos, si lo autoriza, pueden ustedes trabajar, porque si no, le sacan la multa a los que los tienen trabajando allí. Y hay otro grupo importante de jóvenes que trabaja, porque también trabaja ayudando a la familia, a la misma familia, como veíamos a los jóvenes, familias que trabajan en la feria, o personas que trabajan en emprendimientos, ¿no es cierto?, que tienen en la casa, y trabajan allí, y toda la familia se ve involucrada, incluso los jóvenes, los niños, que tal vez se ven involucrados, tal vez a un niño le van a dar una tarea mucho menor, y adecuada, que puede ser para beneficio de todo el grupo familiar, pues, para todos, que se da también en muchas casas de Chile, pero en ningún caso debería despreocuparse el tema principal, que es la formación del niño en todos los aspectos que nombramos antes, una formación laboral, emocional, social, no debería estar ausente de ningún niño, porque si no se entorpecen, como le decía al otro curso, yo le decía, ustedes saben más o menos qué escolaridad tiene la mayoría de las personas que están en la cárcel. ¿Hasta qué curso habrán llegado la mayoría? ¿Han escuchado, han pensado alguna vez de las personas que están recluidas, que están privadas de libertad? Un gran grupo. ¿Hasta qué curso creen que habrá llegado? Hasta octavo. Hasta octavo. Sexto. Incluso hay gente que no sabe ni leer ni escribir. Incluso hay personas que no llegaron a cuarto básico, quinto básico. Por eso hay escuelas hay liceos, escuelas en las cárceles, porque un grave problema de la población es la formación, la escolarización, la alfabetización, que se necesita para todo el grupo, porque con eso tiene herramientas y tiene posibilidades de que pueda
salir a trabajar en algo legal y no en algo ilegal, porque esas personas no tienen opciones muchas veces, no tienen opciones y saben, y desde chicos le enseñaron a robar, y del robo ustedes saben que a veces empieza con esta cuestión del narcotráfico y después con robos, con asesinatos o con otro tipo de delito, y es un círculo vicioso porque lamentablemente muchos de estos que por buena conducta después salen, a muchas veces vuelven a caer, vuelven a caer porque no tienen la herramienta, no saben en qué, la gente no quiere contratarlos muchas veces, o se acostumbraron a una vida de ese tipo, no sé, son muchas las razones, obviamente que no es el momento, y vuelven a la cárcel, vuelven, ¿no es cierto?, a delinquir. Entonces, hoy día ustedes que están aquí y están en clase y tienen el celular o tienen el computador, es muy valioso, chiquillos, de parte de sus papás, de parte de sus adultos que están a cargo, de ustedes que estén preocupados de que tengan la educación. De verdad es muy, muy valioso, porque ellos quieren lo mejor para ustedes, ¿no es cierto? Y ahí es una demostración de cariño, de protección, de cuidado. Todo se ve reflejado en aquello. Nosotros identificamos inmediatamente, chiquillos, cuando los jóvenes están protegidos por la familia. Se nota de inmediato cuando tienen el adulto seguro, el adulto protector, el adulto que los guía bien, es muy notorio. Entonces, hay personas, bueno, podemos decir, hay muchos que le ha tocado y van a trabajar desde muy chicos y llevan una vida correcta y llevan una buena vida y no han tenido que delinquir. Son muchos que le ha tocado así, pero muchos otros, sí, muchos otros han buscado el tema, y por eso es tan importante cuidar a la niñez y a la adolescencia. Ustedes son personas todavía que no están con las facultades para valerse por sí mismos, entonces por eso tienen que ser tan protegidos, tan protegidos. Ustedes pueden verse muy grandes, pueden tener, ustedes de repente me dan opiniones que parecen muy maduras, de verdad, muy maduras, ustedes saben del mundo, pero todavía les falta, y eso hay que tenerlo súper claro. Entonces, chiquillos, ¿cuál era la situación del trabajo infantil aquí en Chile? ¿Qué pasa aquí en Chile? ¿Hay niños que trabajan aquí en Chile? Sí. Sí. ¿Cuántos? $196,000. Exacto, 196.000 niños, mucho más que Quilpué, que Villa Alemana, que Olmué, mucho más que esos niños chiquillos, y 7.000 lo hace en condiciones inaceptables, ¿no es cierto?, que no son propias para un joven o un niño. Entonces hay un grupo muy grande, y eso tenían que anotar acá. Si ustedes no me anotan los números, chiquillos, de verdad falta, porque el dato duro, como dicen, el dato duro es la cifra, porque no es lo mismo decir que son, porque algunos me dicen, hay muchos niños que trabajan y lo hacen de manera inaceptable. Y de esa manera no está completa la respuesta, porque al dar el dato duro uno hace la dimensión. No son 10 niños los que trabajan, porque si fueran 10 niños los que trabajan, sería muy fácil buscar la solución. Son 196.000 niños los que están trabajando hoy día en Chile, y capaz que sea mucho más con todo este tema de la pandemia, ¿no es cierto? 196.000 que lo hacen a veces, y 107 que lo hacen en condiciones inaceptables. Entonces, ese dato duro lo tienen que anotar aquí en la respuesta, porque es lo que les sirve de argumento para decir que la situación es importante, y hay que hacer leyes que protejan, ¿no es cierto?, a este grupo etario, que hay que protegerlos, chiquillos, porque si a ustedes no los protegemos, ¿qué va a ser del futuro de nuestro país? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? La sociedad hoy día está muy, muy, lamentablemente, por grupos que han hecho mal las cosas aquí en este país, está tan injusta, tan injusta. Si ustedes tuvieran la oportunidad
de ver algún video de personas que estaban vivas antes del año 73 y que eran adultas antes del año 73, ustedes pueden ver que esas personas tenían un desarrollo intelectual mucho mayor que el que tenemos hoy día, mucho mayor, que las personas hablaban bien, podían tener una frase hilada, es decir, hablar, porque hay personas que hoy día uno les pregunta en la calle y pueden decir sí, bien, mal, y no te dan una frase, no te explican con detalle, no te explican, por eso yo le hago y eso es porque no han aprendido, por eso este tema de la educación, de la calidad y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, chiquillos, muy bien porque ustedes están en clase. Los felicito a ustedes y a su familia. ¿Y a ustedes qué les parece? Obviamente, a ver, ¿quién me puede dar una opinión? ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo con que los jóvenes y los niños trabajen, chiquillos? ¿Quién me puede decir? ¿Qué sirve para que alguien que no lo haya hecho lo haga bien ahora? O que no lo hizo nomás. ¿Qué opinión tienen ustedes? Eso es importante. Que está mal, pero siempre va como a depender de los factores, por si es que realmente le está haciendo un daño al cabro con el tema de la educación, la salud y todo eso, y la carga de trabajo. Claro, pues, si hay un daño, hay que ver los factores, muy bien, pero tenemos que tener sumamente claro, jóvenes, que aquí en Chile hay una ley, lo que se llama un Estado de Derecho, que todos nosotros deberíamos estar en ese Estado de Derecho porque esa es una forma de entendernos y de que haya una vida en paz, ¿no es cierto? Una vida en paz que no, no sé, pues, actuemos de acuerdo a ese Estado de Derecho. Y aquí en Chile antes de los 15 años no se puede trabajar, ¿no es cierto? No se puede trabajar antes de los 15 años, y después de los 15 años, solo con autorización de los papás. Si es en la casa, bueno, ahí no se puede ver y no se puede fiscalizar, nada. Pero si usted va a trabajar afuera, tiene que hacerlo con autorización de los papás, porque sobre todo hay que cuidar su integridad en todos los aspectos. Hay que ver todos los factores, como dice Héctor, hay que sumar, hay que, ¿no es cierto?, revisar, porque hay caso y caso, ¿no es cierto? Y cada caso es un mundo, pero ahí está el Estado, en que el Estado tiene que solucionar algunos aspectos. Si la familia no tiene para, ¿no es cierto?, mantener, tendrá que ayudarla a la familia, ¿no es cierto?, con un bono, con un aporte, con algo, para que pueda mantener a los hijos y a los niños, ¿no es cierto?, para que puedan estudiar y se les mantenga con cariño y cuidado. Y lo que hay que hacer siempre es realizar una lectura crítica del texto, prestar atención a la diferencia entre hechos y opiniones, relacionar las acciones de persona o personaje con tu experiencia y formular una opinión o juicio sobre el contenido del texto. Y ahí lo aplicamos. Y acá en este segundo texto, chiquillo, no sé si se acuerdan que este era un cuento que se llamaba Un veterano, de un coro de Santiago. Se lo voy a parafrasear rápidamente, donde un señor que se llamaba Pantaleón Astudillo, que ya tenía 50 años, fue a la revolución, había participado en la 1891 en la revolución, y fue a participar en estas guerras civiles, pero ahí en la guerra no hizo mucho, pues se quedaba quieto y no hacía más. Y él después vuelve a su ciudad, a su pueblo, y sigue atendiendo en la cigarrería, pero de manera distinta, porque ahora solo habla de la guerra. Solo incluso a su hijo lo vistió con un traje militar y hablaba de esas guerras antiguas. Incluso cuando vino la Primera Guerra Mundial, tenía un mapa que estaba en una mesa que veía dónde iban los distintos grupos, cómo avanzaban, cómo retrocedían, ¿verdad? Todo lo que hablaba, pero todos los vecinos y personas que llegaban ahí, ya él siendo muy adulto, lo escuchaban con respeto, porque ahí ustedes me tienen que decir, lo escuchaban con respeto y él seguía hablando, y incluso él se jactaba, como que se creía de que había participado
en muchas guerras y lo que podía hacer con todo eso. ¿Ya? Ese era el cuento. Ese era el cuento. Entonces, la respuesta. La primera no era muy difícil, porque ¿cuál era la actividad que realizaba don Pantaleón? ¿Qué hacía él? ¿Era teniente? ¿Ya? ¿Y Y qué tenía más? una tienda Atendía de una cigarrería. tienda de cigarros. Bien, ya. ¿Y qué más hacía? ¿Cuenta la batalla? Cuenta las batallas. Ya. Después, en estas dos es donde quiero que hagamos, nos detengamos un minutito nomás. Ay, perdón. ¿Estás de acuerdo con el trato que las personas del pueblo le dan a don Pantaleón? Argumenta. Ahí dice argumenta. ¿Están de acuerdo, chiquillos, con el trato? ¿Cómo trataban los vecinos y la gente que llegaba a don Pantaleón? ¿Cómo la tratan? ¿Cómo la tratan? ¿Cómo lo tratan en realidad? ¿Cómo habíamos dicho que lo tratan? Mire, acá. Con, res- Eso, Natalie. A ver, dime, ¿cómo lo tratan? con respeto silencioso. Exacto, dice, con un silencioso respeto. Ya. Ah. Lo tratan bien, lo escuchan, silencioso. Eso, si dice silencioso, quiere decir que lo están escuchando. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Que lo traten con respeto? Hoy nos va quedando un poquitito. No me puedo pasar de los 5 minutos o de los 3 para pasar la lista, chiquillos. Bueno, así es que llegan algunos más. ¿Están de acuerdo que traten a don Pantaleón con respeto? ¿Tiene que decir? Sí. Sí. ¿Por qué? Ahí es donde estamos, donde tenemos que aumentar nuestra argumentación. ¿Por qué están de acuerdo que lo traten con respeto? ¿Por qué están de acuerdo que lo traten con respeto? Porque también es una persona, ¿no? Ya, es una persona y a todas las personas hay que respetarla. Tienen que decírmelo, chiquillos. ¿Ya? Y a todas las, y él, pero es una persona joven, ¿de qué edad es? Adulto Anciano. mayor. Es un adulto mayor. Y los adultos mayores, ¿qué más podríamos decir que tienen? Porque uno a veces les pregunta a la gente mayor sobre algo. Porque Mayor tienen más sabiduría. experiencia. Sí, me lo dijeron los dos al mismo tiempo, entonces no entendí mucho. A ver, dígame Daniel y después me lo dice la Natalie. Dime Daniel. No fui yo, parece que fue el Héctor. Ah, Héctor, dime. Yo, profe, le dije que tenía más sabiduría. Ya, tiene más sabiduría. ¿Y Natalie? Más experiencia. Más experiencia. Muy bien. Esos son argumentos, chiquillos. Esos son. No solamente porque se lo merecía, porque él merecía, algunos me pusieron merecía, pero ¿cuál es el merecía? ¿Por qué se lo merecía? ¿Por ser una persona importante? ¿Ustedes creen que solo las personas importantes merecen respeto, chiquillos? O sea, estaría mal que le falten el respeto porque sí nomás. Es, claro, ya, pero que me digan por qué una persona, y todas merecen respeto, pero que me lo digan, ¿ya? Que todas las personas merecen respeto, todas, y siendo él, en este caso específico, no es un niño, no es un joven, no es un adulto, es una persona adulta mayor, como dijeron, un anciano, incluso. Entonces, como me lo dijeron, tiene experiencia, tiene sabiduría, puede tener. Hay algunos que no, pero más de alguien. Una abuelita, por ejemplo, que repite lo mismo, sabe hacer una comida rica, po. Y ustedes le dicen, ¿cómo se hace esa comida rica? Ese postre que tanto te gustó, esa comida que de repente la mamá no tiene tiempo de hacer, ¿cómo se hacía? ¿Cómo se hacían las empanadas? ¿Cómo se hacían? Siempre tienen algo que decir. ¿O cuál es el secreto, no es cierto, para sacar la mancha de tal cosa? No se trata que sepan O sea, grandes cosas, ¿no es cierto? Grandes cosas. Y ustedes lo pueden poner de esa manera, usar, pensar. Más de alguno tiene algún adulto mayor que conoce, po.
y tal vez sea repetitivo con las cosas que te cuenta, pero tú le puedes sacar lo valioso, po. Y eso hay que hacer y lo respeta. Ya, y me Puede acuerdo ser que aquí, este sea en específico porque puede darse que en otros casos sea al revés y no lo traten bien. Muchas veces pasa que en estos casos a una persona con experiencia que ya como que difiere entre su idea, la discriminan por esas cosas. sí, sí, po, sí, muchos abuelos No dicen la eso. tratan, eso, la quedan como abandonadas. Exacto. Muchos abuelos dicen que, no sé si vieron el documental, ese el Topo, ¿lo vieron o no? ¿Alguien vio el documental ese Topo? Sí, ¿Sí? Ahí uno como que da penita, ¿no es cierto? Porque muchos abuelitos y abuelitas se veían ahí que ya estaban postergados, po. Ni siquiera los hijos lo iban a ver, po. Teniendo, y claro, una relación filial, po, de herencia ahí. Lo iban a ver y no, pues ya estaban solos, y incluso ahí el más pillo, ¿no es cierto?, el que había ido de investigador, buscaba, ¿no es cierto?, a los hijos y una manera de poder contactar a estas personas que no tenían esa cercanía, pues, para nunca olvidar a nuestros adultos, pues, porque si no hubieran estado esos adultos mayores nosotros chiquillos, no seríamos nada nosotros. ¿Crees? Ahí me acuerdo que Héctor había dado un súper buen aporte, Héctor. ¿Te acuerdas? ¿Crees que en la actualidad se den hechos como los descritos en el texto? ¿Por qué? Que alguien cuente historias antiguas. ¿Qué decíamos? Hay gente que cuenta historias antiguas de batallas o de hoy peleas día, hoy día, ¿m? Así gente adulta, sí, po. Sí, hay como gente de conflictos anteriores. como conflictos exteriores, pero ¿cuáles? En Chile, ustedes todos viven aquí en Chile. Entonces, saben de antiguo, de cosas que pasaron en la historia de Chile reciente y un poquito más alejada, que puede la gente contar y contar. El último hecho histórico que pasó aquí en Chile, que es importante, que va a quedar en los libros de historia, chiquillos. Dictadura. El estallido, ¿no es cierto? Y un poco más antiguo, ¿cuál fue? Que tú me lo dijiste, Héctor, ¿te acordáis? Sí, la dictadura. La dictadura, ¿no es cierto? El golpe Pero militar, también otros podrían hablar, por ejemplo, de la Revolución Pingüina, ¿no? Que también, fueron parte de eso. también. Así, Héctor, nombrarme de esa manera, hechos específicos que se pueda, uno sabe que con eso usted hizo una relación, conectó, chiquillo, esto, como les dije, nos quedan 4 minutos nomás, son habilidades de orden superior. Ay, ahora tengo 8. Cada día voy a quedarme con ninguno, chiquillo. Ya, hoy van a quedar 8. Ya, Profe, la Vale me Ya dijo te, que profe. había ya, salido porque estaba malo con el internet. La ya, Vale del vicio. ya, cuando vaya pasando la lista me van avisando. Ya, mire, estas son habilidades de orden superior. Al hacer esa referencia que me dijo el Héctor de la Revolución Pingüina, que el estallido, que la dictadura, que el golpe militar, que la misma, no sé, la misma pandemia, que también va a quedar en la historia de Chile, y eso va a quedar en la historia del mundo, obvio que ustedes ahí han desarrollado más su pensamiento. Y de eso se trata la educación, que desarrollen el pensamiento, porque sirve para mucho, ¿ya? Para que nadie se aproveche de ustedes. Entonces vamos con la lista. Profe, somos 7, con usted son 8.